Continuamos en A Todos Lados y ahora pasamos a nuestra nueva sección aquí en el programa, que es Había una vez en Formosa, y en esta oportunidad vamos a estar hablando con Eliana Mutio, que es autora del libro La Casa Rosenthal, Vivir y Morir en Formosa, la tan amada, que para las personas que viven aquí en nuestra provincia, aquellos que llevan algunos años aquí en nuestra provincia, la Casa Rosenthal ha sido muy conocida también. Y la historia que se encadena después ahí en este lugar, en el negocio de la Casa Rosenthal también, ha tenido un impacto importante en la comunidad formoseña. Por eso queríamos comunicarnos con Eliana para que nos cuente también un poquito cómo se entera ella también de esta historia, y que nos cuente un poquito más del libro. Así que le damos la bienvenida a Eliana. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar acá con nosotros, por permitirnos esta linda charla. Bueno, yo soy la que está más contenta que vos, porque realmente es la forma de estar en forma directa, en Formosa, con este tema, porque lo he presentado en todas las provincias vecinas. Y bueno, mi idea con Formosa fue que alguien lo llevara y viera en una librería que me dio bolilla hablando en criollo, y entonces se fue introduciendo, y lógicamente la gente que conocía la historia empezó a comprarlo y empezó a avalarlo. La Claro. gente de la época. Avalarlo quiere decir que encontraron hechos reales. Yo Claro. escribo sobre hechos reales. Hace 12 años que integro un colectivo de autores que nos dedicamos, o sea, nos formamos para escribir biografías, autobiografías, y hechos, historias de familias, de hechos reales. Y esto se dio por esa mágica de los encuentros. Mi vecina de hace 20 y pico de años, yo vivo en Buenos Aires, si bien soy del interior de la provincia de Buenos Aires, ella vive en el 5.º piso, yo en el 8.º, y somos 8 familias, y nos reunimos todos los fines de años. Mal que bien, no todos son porteños, y entonces hay como una cofradía de reunirnos a cenar. Y ella un día, la reunión era en su casa de fin de año, solamente ella dijo, sí, porque cuando asesinaron a mis padres, y te queda, yo soy abogada de profesión, investigadora por ser abogada, porque es como el periodismo, te dicen una palabra y ya te convocaron. Pero bueno, fui muy respetuosa por mucho tiempo, hasta que un día me consulta el caso, pero el caso era de hacía 40 años, el asesinato del padre, y lo que primero me cuenta es el asesinato del padre. Y así comienza el libro, porque yo ese día escribí ese capítulo, nació en mí ese capítulo, y ya empieza así. Entonces después empecé a construir con ella durante 2 años, nos reuníamos, bajaba, es una Nitza Rosenthal de Berlín, es una persona maravillosa, es una mujer muy culta, su marido también es un odontólogo maravilloso, están muy bien, muy lúcidos, si bien tenían 3 años menos. Fuimos, porque semejante historia la vivieron los dos, es un matrimonio muy fuerte, muy sólido, muy consolidado, y muy activo, muy lúcido, muy participativo. Así que fueron detallándome, y después fui investigando con los diarios, conocí Formosa, me enamoré de Formosa. Eh, Conocí a la noche el lugar donde había sido. Por eso le puse la Casa Rosenthal, porque todo este drama de esta familia que vivía tranquilamente, fue por la casa, fue para sacarles la casa, punto. Después yo lo voy desarrollando en el libro, lo van viendo cómo se dan las cosas, cómo a veces pasa que la justicia siempre nos debe a la sociedad, nos debe una respuesta
acotada en el tiempo, pero efectiva. No esta serie de recursos y cosas en las cuales vemos que son, cuando se resuelve así es porque es político. Cuando yo digo político es que no se aplica la ley. Cuando la ley se la trata de entrar, cuando la política entra por la puerta, decía un gran jurista, la justicia huye por la ventana. Entonces, eran épocas difíciles, el 73, una democracia muy endeble, el gobernador duró un año, fue intervenida la provincia, y después vino el proceso. O sea, durante el periodo constitucional, con un intervalo de 8 meses, se producen los 2 asesinatos. El primero, la narrativa del primero, lo tengo por Sofía, por Yafa Yalobi, por la esposa, porque ella sobrevive. Entonces ella le cuenta a los hijos, este matrimonio tiene 3 hijos. Nitza, mi vecina, que es la mayor, la del medio, la mayor, que es Dora, fallecida, y alguien más joven, 12 años menor que ellas, que es como es, el hijo, el ingeniero Alberto Rosenthal, que él hizo un dossier paso a paso desde que se enteró de cada uno de los asesinatos. Entonces tuve un material de primera mano, tuve los aportes después de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Alejandra Carrizo, Berta Gandur, con lo que fueron los juicios de lesa humanidad en Formosa, realmente, que son históricos. Y bueno, si bien no se pudo, porque era por víctimas específicas, si bien quizás no se pudo sacar de ahí otra causa, porque siempre cuando se investiga y hay una causa, quedan investigaciones paralelas para continuar. La familia Rosenthal no estaba preparada ya emocionalmente, ni financieramente, ni económicamente, porque perdieron todo. Entonces, no estaban listos para eso, para iniciar. Bueno, lo intentaron. Y bueno, como pasa con estas cosas, que quizás ya no importa. El hecho es que la casa la expropian indebidamente, primero se la allanan, grupos de tarea durante el proceso militar, durante el gobierno de Colombo. Y ahí hay un personaje, Ruggiero, que es que había sido intendente. Cuando uno es intendente conoce la vida de todos. Entonces, bueno, se van dando circunstancias, pasitos. Habíamos estado con las 3A, ellos eran judíos, socialistas, porque si bien eran judíos, ellos eran aportantes de la obra de Don Bosco, que habrá sido maravilloso la tarea del Museo Ciulo, que con Rafael Núñez encontraron unas placas donde estaba el nombre de Salomón Rosenthal. Realmente, todo un mensaje ecuménico. Claro, nosotros vamos a tener la oportunidad, si todo sale bien, el miércoles, de comunicarnos también con el Museo Yulo para que nos cuente en esto también de las placas, porque estuve viendo las fotos que publicaron en el grupo en Te Cuento Formosa, y a mí me encantó mucho la historia, ¿no? Y cómo se relacionan el museo con la historia, con la Casa Rosenthal. Así que bueno, también nos comunicamos con la gente del Museo Yulo para poder hacer una entrevista. Porque para mí fue bárbaro, porque cuando yo fui, investigué en Formosa, fui a todos los diarios, vi hoja por hoja, después de cada asesinato, todo lo que había salido, claro, que es lo que está en el libro. Sí. No soy complaciente, trato de apegarme a los hechos tal cual los veo, claro, trato de interpretar lo menos posible, pero sí, bueno, también tengo una formación que si A más B, si 2 más 2 es 4, es 4, o sea, hay ciertos hechos que son objetivos. Con el museo lo que pasó, que me impactó mucho cuando recibo, es que yo en el libro pongo que en mi investigación no había encontrado las placas.
había recorrido toda la iglesia, el colegio, me fui caminando hasta Don Bosco, después fui caminando al archivo de tribunales y bueno, yo no había encontrado las placas. Y después me dicen que en una remodelación las habían sacado, pero las habían encontrado. Y bueno, ahora hay un libro que tiene, digamos, un aval de verosimilitud en, en ese encuentro, en esa placa que tiene el nombre de una persona, religión judía, aportando a una obra católica de tal envergadura. Aparte, ambos eran muy amigos del recordado padre Ortuondo de Formosa, que bueno, es un prócer de la generosidad de Formosa. Exactamente. Bueno, para quienes transitamos también el Don Bosco, yo soy una persona que está ahí mucho tiempo, y sí, la verdad que lo que usted dice es muy cierto. Yo creo que en esto, cuando leía un poco el libro, cuando me adentraba un poco en la historia de la Casa Rosenthal, por ahí me quedaban como que ciertos mensajes. Por ahí uno de los mensajes que usted decía era cuando pasó por el lugar, que usted hizo mención hace un ratito, que como que se le cerraba el pecho, como que había una angustia, era como difícil. Esta mañana, después de terminar de leer el libro, yo paso, cuando vengo hasta acá, hasta la productora, paso por el lugar y me pasó lo mismo, porque después de enterarme de la historia y de todo lo que sucedió, que yo no tomaba dimensión de lo que había pasado, cuando realmente estoy pasando por enfrente al lugar, me agarra como esa angustia, eso digamos, después de saber realmente lo que pasó y la historia, y es muy impactante todo lo que sucedió, y me imagino que en esto de la investigación también hubo momentos difíciles. Para usted como escritora, ¿habrá tenido momentos difíciles en todo este proceso de encontrar la información, de escribir el libro? Sí, ha sido un proceso en el cual uno descubre una historia y la historia lo descubre a uno, no se Claro. sabe qué pasó primero, y ya no lo puede dejar, y ya después se vuelve muy riguroso con uno mismo, pero quiere seguir, quiere seguir, quiere seguir, y lógicamente, tanto Nitza como Saúl, su esposo, y con ese dossier que yo tenía del hermano, realmente muy, muy duro. Inclusive traté de extraer toda la emocionalidad del ingeniero Rosenthal, de Beto, que es el personaje del libro, que tenía en el dossier, para tratar de ser lo más objetiva con la narración. Claro. Pero sí, bueno, él tenía afirmaciones porque él había presentado notas, había tenido reuniones, entonces evidentemente eso es testimonial. Y sí, la sensación es muy dura, pero pasa algo, pasa algo. Uno empieza a caminar, se abate una mañana y se entusiasma a la noche, peor, no duermen toda la noche. Este es un proceso que se va dando y después uno se vuelve muy perfeccionista. Y recién, después de haber ido en abril del 2018 a Formosa, y después de haberme encontrado con gente, la hermana del médico, amigo, que la vio en el lugar del hecho, la gente que estuvo en el lugar del hecho, aparte de los hijos que llegaron a las 8 horas, ahí recién pude escribir La muerte de Sofía, que es lo que más me costó. Realmente, como mujer, como ser humano, y aparte, bueno, una mujer valiente como eran todos los inmigrantes y como las hay eh, en tantos lugares y en tantos tiempos. Son historias que merecen ser recordadas, Claro. porque hacen a nuestra historia. Y yo creo que cuando pase la pandemia va a ser un placer ir a Formosa porque tengo muchos lectores. Ahora tuve que armar una página web, un blog, porque recibo mensajes, fotos. La gente fotografía el libro en su living, en su cocina, con su mate, con su tereré, porque allá hace mucho calor. Claro, sí, sí, sí. Así que
para mí una prolongación del libro, Sí. es algo para volver a escribir, Bueno, cuando para yo, volver a escribir el efecto. claro, cuando yo me enteré del libro, cuando yo llego al libro por medio del grupo, la verdad que lo primero que hice fue ir hasta la librería y preguntar por favor si tenían el libro, porque quería leerlo, y me dice, no, está pedido, va a llegar. Así que esperé y llega el libro el martes, creo, y ahí llamo por favor a la librería que por favor que me guarden uno, porque si se vendía rápido ya no iba a llegar. Entonces, bueno, les pedí por favor que tuvieran ahí a mano. Entonces, a la noche me fui, lo compré y ya lo comencé a leer. Así que, no, la verdad que estoy muy emocionada. Y me imagino que para usted, como escritora, habrá sido una satisfacción enorme el hecho de terminar el libro. ¿Cómo se sintió en ese momento cuando le puso el punto final al libro y ya estaba listo para salir? Sí, realmente tuve la compañía muy estricta de Virginia Orí como editora literaria, porque lo trabajamos vía Skype, creo que fue, y por Google Drive. Lo revisamos, que no tuviese lo mismo tuvo, y esta es una segunda reimpresión, la que estás leyendo. Y agradezco que una joven compre este libro. Y este punto final cuesta, porque es como que hay un pudor, Sí, una intimidad de uno como escritor que se va a lanzar. Y bueno, lo presentamos con muy buen auspicio acá en Buenos Aires, en DAIN, usina cultural, y realmente el libro, que vino gente socialmente a visitarnos, conocidos de Nizza, míos, que yo, compañeros míos de facultad que tienen muchos años como yo, claro. y bueno, gente a ver qué es esto, qué es esto, y realmente tuvo una venta. Después lo presentamos con la escritora Marta Wolf, que yo estaba en Europa y me escribió porque lo había leído en una noche. Marta Wolf es una escritora y periodista también de esta ciudad, de Buenos Aires, y se había impactado y me escribió. Yo estaba en Cádiz, ya no pude dormir porque realmente el comentario era maravilloso. Hubo otra presentación en la Universidad de Belgrano. Después me fui a Paraná porque yo trabajé 20 años. Mi segundo libro que estoy terminando es sobre autobiográfico, sobre otras cosas de Entre Ríos, a donde tengo otro pedazo del corazón. Después estuve en Goya, conocí a Miriam, a Mercedes Gladys Alba, Acevedo, una escritora goyense realmente muy reconocida. O sea, fue un viaje inicial el que fui haciendo con las presentaciones. Llegué a Corrientes, donde está lleno de formoseños. La Sí. comunidad Sholem Aleichem me presentó, lo presentó a la comunidad. Realmente tuve un público para presentar hoy día, tan audiovisual. Bueno, el año pasado, un libro, convocar a 70 personas, es muchísimo. Y sí, Porque por bueno, supuesto, por claro. eso trato de estar en las redes para que se difunda, porque bueno, ya ahora estoy en otra etapa, ya el libro no es mío, no es mío, es de la gente que lo lee, de todos los formoseños, este, y bueno, y sigue su camino, porque esto que pasó con la placa fue una cosa, que me decía Rafael Núñez, mire, la tuve hace un año ahí, hasta que leo el libro, entonces vi el nombre. Claro. Entonces, esto es como la gotita el chorrito de agua que viene bajando por la montaña, y va encontrando su cauce, y bueno, va Claro, por encontrando supuesto. gente que le interesa investigar. Sobre cada cosa que uno no sabe, es bueno que uno investigue personalmente, que vaya a la fuente, que vaya a- al contacto directo. Exactamente. Y Eso bueno, está bueno. nosotros, la verdad que yo le agradezco un montón porque desde el primer minuto que nosotros nos contactamos me dijo que sí, que no había ni un problema para poder charlar. La verdad que tenía
mucho tiempo, muchas preguntas, pero la verdad que se nos va el tiempo y estuvimos hablando un montón y yo le agradezco por todo esto que nos estuvo contando. Ojalá que la próxima vez sea acá en la productora, acá, poder conversar ya personalmente cuando pase todo esto, porque nos quedan muchas cosas de qué hablar del libro. No pase la pandemia. La verdad que nos quedan muchas cosas de qué hablar y qué mejor que usted nos pueda contar, usted que también vivió, digamos, de cerca a través de la narración y la historia de quienes fueron hijos de los protagonistas de esta historia. Y bueno, que nos pueda comentar un poquitito más. Le agradezco de corazón por todo el tiempo y bueno, nos estaremos comunicando próximamente para poder seguir charlando sobre esto tan lindo que es su libro, La Casa Rosenthal, Vivir y Morir en Formosa, la tan amada. La tan amada, gracias, Sofi, muy amable de tu parte. Muy bueno tu trabajo. Te felicito. Gracias. Le mandamos un abrazo enorme. Gracias, un abrazo muy grande.